Línea de opinión. Y bueno, vamos con opinión. Miren, en este espacio de noticias le vamos a estar presentando diferentes opiniones de personajes con diferentes temas. Economía, política, puede ser también cultura, y bueno, de diferentes temas. Y el día de hoy me da mucho gusto a mí presentar a esta colaboradora. Ella ganó incluso, fue reconocida con el Premio Municipal de la Juventud, y bueno, ella se autodescribe como juglar, pregonera y bruja del siglo XXI. Es comunicóloga, docente y activista en Casa Asomali AC. Ella es una feminista pues muy activa, y también me da mucho gusto estrenar este espacio de opinión con ella, porque bueno, estamos en la víspera del 8M, y además Jimena pues es siempre analítica y muy joven, además, muy muy joven. Vamos a escuchar su opinión en esta columna que ella ha denominado incorrecta. Vamos con ella. La reciente captura de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, ha dejado en la sociedad mexicana ese sabor agridulce que ya conocemos de memoria. La celebración oficial de un golpe al narcotráfico por parte del ejército, frente a la realidad asfixiante de una jornada de violencia, pánico colectivo y la zozobra de no saber qué sigue. En Celaya, el guión se cumplió con una precisión quirúrgica. La incertidumbre no fue una suposición, sino un olor que se respiraba en el aire mientras las escuelas suspendían clases y los negocios bajaban sus cortinas a media tarde. En ese instante, el espacio público dejó de pertenecernos, para convertirse en un tablero de mensajes digitales donde la única moneda de cambio era el miedo. En grupos de WhatsApp y en grupos de Facebook se leía: ¿habrá transporte? ¿Cómo está la carretera? ¿Estamos a salvo en nuestra propia casa? Resulta fascinante, desde una óptica cínica, observar cómo la caída de la cabeza de una organización que en menos de 15 años mutó de un grupo regional a potencia paramilitar con redes internacionales, logra paralizar el país entero. Lo que vivimos en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, entre otros 20 estados de la República, no fue una reacción espontánea de lealtad criminal, sino una manifestación política de control territorial. Aquí no se destruyó el poder, sino que se está reconfigurando, y estamos en espera de ello. El cártel respondió con su propia diplomacia, la del fuego. Y es que el problema nunca ha sido quién cae, sino el vacío que deja y la rapidez con la que nuevos liderazgos emergen para advertir a sus rivales que la estructura sigue intacta. Sin embargo, la pregunta incómoda no es sobre la sucesión del capo, sino sobre nosotros. ¿Qué nos está pasando mientras aprendemos a vivir bajo este asedio? Como sociedad, estamos siendo sometidos a un proceso educativo perverso, que desde la sociología podemos identificar como la pedagogía del terror. Esta no es una consecuencia accidental de la guerra, sino una metodología de control autoritario que utiliza el miedo como el principal recurso didáctico para moldear nuestra conducta política y social. Cuando el crimen organizado utiliza la violencia extrema, no solo busca eliminar a un enemigo, sino enviar un mensaje claro a la población civil. Es un silencio pedagógico. Nos enseñan a silenciarnos, nos enseñan a modificar rutas escolares, a censurar nuestras conversaciones en la plaza y normalizar las armas como parte del paisaje. Esto es el autoritarismo en su estado más puro, donde el aprendizaje consiste en saber que la resistencia es inútil. Pero si la pedagogía del terror nos paraliza, existe algo todavía más profundo y oscuro que la antropóloga Rita Segato ha diseccionado magistralmente: la pedagogía de la crueldad. Si el terror busca que no nos movamos, la crueldad busca que no sintamos. Es un entrenamiento para la insensibilidad, un proceso que transforma lo vivo en cosa para que el sistema criminal y este capitalismo voraz que lo ampara funcione sin que la culpa detenga la maquinaria, funcione sin que la culpa detenga al humano que comete tales actos. Esta pedagogía se escribe sobre el cuerpo territorio de las víctimas, donde el desmembramiento o la exhibición pública no solo son actos de saña, sino lecciones visuales diseñadas para reducir al ser humano a un desecho, aniquilando cualquier asomo de esperanza o empatía en quien mira. Lo más doloroso de este currículo de la violencia es su impacto en las infancias y en la formación de los llamados sicaritos. El reclutamiento de menores es el laboratorio más cruel para esta enseñanza.
donde se les obliga a presenciar y ejecutar actos atroces para hacerse hombres, rompiendo su capacidad de empatía a cambio de un estatus efímero de pertenencia. También consecuencia del sistema patriarcal y de la promesa material del capitalismo. Tener carros, dinero, mujeres a montón. Pero ojo, la pedagogía de la crueldad no solo está ahí. También está cuando nos descubrimos desayunando frente al televisor mientras desfilan noticias de masacres sin que se nos cierre el estómago. La pedagogía de la crueldad, entonces, ha ganado. Hemos aprendido a no sentir y esa fragmentación del tejido social es la victoria definitiva del crimen. Ante la caída de un capo, el Estado celebra una victoria estadística. Sin embargo, en las calles, seguimos lidiando con las secuelas de una educación que nos prefiere insensibles, mudos y sobre todo profundamente solos en nuestro miedo. Esa indiferencia ante el coche calcinado del vecino, ante la casa baleada o la ausencia definitiva de quienes nos rodean, desapariciones forzadas, es el verdadero síntoma de nuestra derrota. Sin darnos cuenta, le hemos entregado al crimen organizado y a la negligencia del Estado mexicano lo más valioso de nuestra condición humana, la capacidad de conmovernos, de discernir y de habitar nuestra propia vida. El miedo, aunque es legítimo, no debería ser nuestro estado permanente de parálisis. No es normal que el pasado domingo 22 de febrero nuestra única respuesta fuera el repliegue, el cierre de persianas y la suspensión de la vida pública. Pero me parece aún menos normal despertar el lunes, el martes y retomar la rutina ignorando al de junto, sin un ¿cómo estás?, que rompe el aislamiento. Me pregunto si este individualismo voraz es la causa o la consecuencia de estas pedagogías. La verdad es que no lo sé. Lo que es un hecho es que ya coexisten entre nosotros, trenzadas de forma casi indisoluble. Todos los días deslizamos el dedo por la pantalla del celular, consumiendo tragedias en formato de video corto, buscando la siguiente imagen de horror sin que el pulso se nos altere. No estoy aquí para sermonear a nadie, ni para dar lecciones morales. Yo también comparto esa preocupación que se instala en el pecho al mirar el futuro. No tengo la fórmula mágica contra la deshumanización, ni un manual para desaprender el terror, pero reconocer que nos están arrebatando la sensibilidad es, quizás, el primer acto de resistencia frente a un sistema que nos quiere mudos y desconectados. Y para cerrar mi columna, te quiero leer este poema de Margarita Paz Paredes, autora guanajuatense, que se titula Esta ciudad que alguna vez amamos. Esta ciudad que alguna vez amamos, ahora solo la sombra y los rincones nebulosos de una ciudad que amé, porque fue mía y fue nuestra, en la violenta posesión de la victoria, en los breves descansos, donde pudimos sembrar una semilla. Qué inútil el esfuerzo de la memoria, porque no es posible ya el recuerdo. ¿En qué apoyarnos? Miramos la ciudad que alguna vez amamos y es como un extraño mausoleo donde el polvo ha borrado fechas, inscripciones, nombres, todo vestigio que pudiera llevarnos a una meta. Imposible el recuerdo. Debajo de la frente allí está, sí, está, pero petrificada la memoria. ¿Cómo explicarlo? ¿En dónde la belleza, el amor, la rebeldía? Tal vez una tormenta de rocas agresivas, una ventisca de odio, un ciego alud de sangre coagulada, simón enloquecido que nos llenó los ojos de arenas cegadoras y nos dejó en el pecho una desolación de insistente ceniza. Tal vez esa violencia clausuró las ventanas del júbilo sonoro y el silencio se hizo, y la tiniebla. Tal vez entonces perdimos la memoria, porque todo es ajeno y distante en esta ciudad que alguna vez amamos, porque todo es hostil y a nuestro paso se cierran caminos, porque buscamos febrilmente aquello que ya no conocemos, porque el sonido de las voces que intentamos grabar en nuestro oído ya no nos dice nada o nos agrede, porque los rostros más queridos tienen otro perfil desconocido, porque ya se olvidaron las palabras que cotidianamente nos unían, porque en verdad hasta el espejo que proyectaba nuestra imagen se ha trizado en fragmentos de neblina. Recorremos a diario avenidas y las plazas, y tratamos de imaginar que en algún tiempo allí crecieron y maduraron repentinamente espigas turbulentas, que contagiaron el aire con su temblor de espadas áureos, y su anuncio de pan, como si una lluvia tibia sobre los campos miserables. Hoy, el asfalto duro, la bóveda sombría, las bocas silenciadas, los rostros impasibles, y el hombre tras un muro de miedo y cobardía, y las plazas desiertas, nada más con el rastro de hierros implacables y con su hedor de pólvora maldita, corroyendo las tumbas anónimas, las tempranas semillas que no fructificaron. Ah, si al menos esta vergüenza fuera colectiva, si esta frágil memoria saltara de la frente al pecho endurecido y arrancara la costra del recuerdo, si tanto amor a la ciudad que alguna vez fue nuestra pudiera convertirse en una catarata desbordada de odio. Entonces, solo entonces,
Derrumbados los muros, absurdos del olvido, estremecida la impotencia o el grito liberado, volvería a convocarnos la maldición oculta bajo la trampa de olivos traicioneros. Yo soy Jimena Ojeda y esta fue mi columna Incorrecta.